Ok, entonces, continuando con la clase de árboles binarios, una vez que ya creamos el árbol binario en NetBeans, aquí ya teníamos nuestro árbol, que ya podíamos crear para ver si iba a tener diferentes nodos tanto por la izquierda como por la derecha. Recordemos que estamos en árboles binarios. Íbamos a hacer lo que serían los recorridos. Entonces vamos a ver los recorridos. El primer recorrido sería el preorden. Este sería el algoritmo que nos dice que si app nodo es diferente de nulo, entonces visitamos el app nodo. Es decir, este app nodo sería el valor por donde vamos a empezar. Escribimos la información del app nodo y luego regresamos a preorden con el app nodo izquierdo. Después regresamos a preorden con app nodo derecho. O sea, estamos haciendo las llamadas recursivas para primero ir por el lado izquierdo y luego después por el lado derecho. Antes de continuar, nosotros vamos a tratar de acomodar un poquito este código que está acá, ¿vale? Porque lo que nosotros tenemos aquí, si se fijan, es la forma de crear lo que sería un árbol. Pero pues cada que vamos a correr el programa nos va a estar pidiendo cómo construir el árbol, es decir, si tiene nodo izquierdo, si tiene nodo derecho, sí, no, cómo lo vamos a hacer. Entonces, para no hacer esto, cada vez vamos a cambiar un poquito el código. ¿Todos me van siguiendo? ¿Sí o no? Sí. Oiga, profe, yo tuve un problema con la clase pasada. ¿Por qué, Owen? Me sale que tengo un error en la línea 22, en donde está recibiendo la información. Pero lo tengo igual que el de usted y aún así me sigue saliendo ese error cuando corro crear el árbol. ¿La línea 22 te refieres a esta? Porque la línea 22 es esta que introduce un carácter. Ah, bueno, en mi línea 22, que la de usted es la 23. Aquí. Ujú. ¿Y qué error te marca? Me dice, espérame ahorita. ¿Null pointer exception acaso? Sí, Pues entonces te falta la línea 18. no, sí la tengo. ¿Seguro que no dice key void o algo por el estilo? Ah, no, sí dice voy. Ah, pues entonces no estabas usando un constructor, por eso te marca error. Ah, ok, gracias. Ok. Entonces, vamos a revisarle. Si nosotros vemos aquí, cuando yo corro lo que sería nuestro crear árbol, me va a empezar a preguntar, le voy aquí run file, me va a empezar a preguntar justo esto, que introduzca el carácter para el primer nodo y luego le diga si existe nodo por la izquierda o no, y luego después si existe nodo por la derecha o no. Si fijan aquí introduce el carácter, le voy a poner una A. Y luego después me dice que si existe nodo por la izquierda o la derecha, si le digo 0, que no hay, entonces me pregunta si hay nodo por la izquierda, si le digo que no hay, pues ya acabamos, ¿sale? Entonces hacer esto cada vez para después poder revisar los recorridos, pues la verdad es que está un poco, es un poco complicado, pues, porque luego nos equivocamos y perdemos el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a definir aquí un string, en minúscula, que va a ser, no sé, cadena le voy a poner. Igual a, y vamos a colocar aquí las comillas. Entonces vamos a tomar como referencia este árbol que está aquí. Primero este, luego después definimos el otro. Más le voy a cambiar el nombre de cat, le voy a cambiar a árbol. Árbol 1. Entonces aquí voy a poner aquí en vez de cat, se va a llamar árbol 1. Entonces lo primero que va a hacer aquí, según el algoritmo que tenemos, es introducir un carácter. Entonces lo que nosotros vamos a definir es primero a, un espacio, y luego me pregunta que si hay nodo por la izquierda, le voy a decir que sí, con un 1. Le doy un espacio y luego me va a decir que introduzca el valor, que sería b. Y luego me va a preguntar que si hay nodo por la izquierda, le voy a decir que sí. Y luego me voy a decir que ponga el valor, que va a ser d. Y luego me va a preguntar que si hay nodo por la izquierda, le voy a decir que no. Luego me va a preguntar si hay nodo por la derecha, le voy a decir que no. Y luego me va a preguntar si hay nodo por la derecha de b, le voy a decir que sí. Después me va a decir que introduzca el carácter, sería e. Después me va a preguntar si hay nodo por la izquierda, le voy a decir que no.
Después me va a preguntar si hay nodo por la derecha, le voy a decir que no. Luego después me dice si hay nodo por la derecha en la rama de A, le voy a decir que sí. Me va a pedir el valor, sería C. Me va a preguntar si hay nodo por la izquierda, le voy a decir que sí. Me va a decir que coloque el valor, sería F. Me va a preguntar si hay nodo por la izquierda, le voy a decir que no. Me va a preguntar si hay nodo por la derecha, le voy a decir que no. Después me va a preguntar si hay nodo por la derecha, le voy a decir que sí. Le doy el valor, que sería G. Me va a preguntar si hay nodo por la izquierda, le voy a decir que no. Me va a preguntar si hay nodo por la derecha, le voy a decir que no. Y ahí termina el programa. Con esta serie de letras y números construimos este árbol que estamos viendo del lado derecho conforme las preguntas y el algoritmo que creamos la clase pasada. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente: en lugar de decirle que el escáner vaya al teclado para que tome esos valores, le vamos a poner que los va a sacar de árbol 1, es decir, de la cadena que está aquí. De tal forma que cuando llegue aquí le voy a decir a la cadena, dame el primer carácter, el next, por eso tenemos aquí un espacio, porque solamente va a agarrar este espacio de aquí y va a sacar la letra A. ¿Sale? Si yo me voy a crear árbol y lo ejecuto, esperemos no tener errores, en el run file. Si se fijan, aquí ya están todas las preguntas y todas las respuestas. Me dice, introduce el carácter, pues no se ve porque ya lo está agarrando ahí. Pero ya sabemos que aquí puso la A. Y luego, ¿existe nodo por la derecha? Sí, por eso me preguntó el nuevo carácter. ¿Existe nodo por la izquierda? Le dije que sí, por eso le dice introduce carácter. Entonces aquí estamos construyendo totalmente este árbol que está aquí desde esta parte que ya tenemos aquí. Entonces, una vez que ya está creada en memoria, pues ya podremos empezar a hacer los recorridos. Entonces aquí de árbol binario vamos a hacer el código del primer recorrido. Entonces vamos a poner aquí public, en este caso lo voy a hacer un void, y el recorrido se llama preorden. Entonces vamos a definir aquí preorden. Y vamos a definir que aquí va a recibir un nodo que se llama apnodo. Igualito que está aquí. Vamos a ocupar el apnodo. Preorden con apnodo. Entonces, según el algoritmo, lo que nos dice aquí, ¿verdad? Después de decir que es para recorridos de árboles binarios, que izquierda, derecha, info son la información del nodo, lo que nos dice aquí es un if. Entonces vamos a colocar aquí un if. Si apnodo es diferente de nulo, entonces hacemos lo que viene aquí. ¿Qué vamos a hacer? Dice aquí visitar el apnodo y escribir nodo en info. Entonces vamos a poner aquí un south que nos diga nodo, que sería en este caso el apnodo punto get, en este caso info, que sería la información que tiene, que es la que vamos a pintar según el algoritmo que está del lado derecho. Después dice regresar a preorden, es decir, volver a llamar preorden con el apnodo punto get, en este caso izquierdo. Y luego después llamar otra vez a preorden, pero con apnodo.get derecho. Y ya. Es lo único que hay que hacer. Ya no hay que hacer nada más. Eso es lo que dice que hay que hacer el algoritmo. Como estamos utilizando recursividad, pues es bien simple, porque nada más estamos mandando llamar a la misma función. Eso es lo bonito de la recursividad. Ahora, una vez que ya terminamos esta parte, pues vamos a mandarlo llamar desde donde tenemos crear árbol. Ahora aquí hay que hacer una pequeña adecuación, porque al árbol binario, cuando le digamos que nos imprima el preorden, va a requerir un apnodo. Pero el apnodo es la raíz, que sería este mismo que está aquí. Entonces lo que vamos a hacer sería nodo raíz es igual a new nodo. De tal forma que cuando creemos el árbol le pasamos lo que sería la raíz. Y cuando queramos que haga el preorden también le pasamos lo que será la raíz.
De esta forma, cuando nosotros ejecutemos el código, bueno, incluso aquí, para hacerlo igual que el de allá, voy a ponerle aquí un print normal, sin el ln, para que me lo den en una sola cadena, separados por comas. Entonces aquí le voy a poner aquí más la comilla para que me lo vaya separando por comas. Y se pueda ver un poquito mejor. Entonces aquí le voy a dar un file. Y nos dice que va a ser A, B, D, E, C, F y G. Vamos a revisar y tenemos aquí que nuestro preorden debe ser A, B, C, D, C, F y G. Vean que es exactamente el mismo. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí. Beatriz, ¿todo bien, Beatriz? Sí, profe. Bueno, no sé qué me faltó ponerle al correrlo. No pinta las letras finales. Estaba viendo cómo lo tenía usted. Aquí donde ya el A, B, D, E, C, F, G, esa no me han salido. ¿No te aparece nada? No. ¿No será aquí que hicimos lo de la raíz? Yo, nodo raíz. Es que tengo... Es que seguramente aquí vas a tener new nodo. Ajá, sí. No, es raíz. Ok. Nodo raíz. No. A ver, Bueno, ya lo tengo igual, a ver si ya... A ver, pruébale. Pineda, ¿todo bien? Sí, todo bien, profe. No sé. ¿Continuamos con el siguiente recorrido o ocupan que les ayude con algo más? Sigue, maestro. Bueno, entonces, a ver, si continuamos nos vamos a ir al siguiente algoritmo. El siguiente algoritmo se llama inorden. Es exactamente lo mismo, solamente que aquí lo que vamos a hacer es que visita primero, se fijan aquí, antes de pintar, regresamos al nodo y luego después pintamos. Entonces en realidad solamente es el acomodo porque primero se va a la izquierda, después pinta y después lo hace derecho. Entonces si nos vamos al código, realmente lo que vamos a hacer es copiar esto así tal cual está. Llamarle inorden. Y cuando vamos a pintar, en vez de pintar ahí, lo que vamos a hacer sería primero mandar llamar el izquierdo. Después pintar y después mandar llamar el derecho, que es exactamente como lo dice aquí. Es el único cambio que vamos a hacer. Porque ahora lo que vamos a hacer es primero visitamos el izquierdo. Como base raíz, primero visitamos el izquierdo y luego después pintamos lo que serían los contenidos y luego después vamos a ir por el lado derecho. Entonces lo que sería ahora sería irnos a crear árbol, que es el programa principal, y vamos a ver punto inorden del nodo raíz. Ahora para poder hacer la diferenciación aquí vamos a ponerle aquí un south que diga preorden y luego aquí otro south que diga inorden. Voy a hacer aquí otro out porque recuerden que lo está escribiendo directamente aquí sin salto de línea. Entonces aquí que haga un salto de línea para que me pueda pintar bien lo que sería el letrero. Igual acá. Entonces ahora lo voy a ejecutar. Y en preorden me quedaría así. Y en inorden primero me aparece la B, después la D, después la E, después la A, la C, la F y la G. Vamos a comparar. Y aquí en el inorden primero aparece la D, después la B, aquí tenemos un error, ¿verdad? La D, la B, la E, luego la A, la F y la G, estas están cambiadas, la F y la C. Ya está, revisamos.
Sería aquí. Vamos a checarle con el algoritmo que está acá. A ver, chequémosle qué pasó ahí. Porque el algoritmo nos dice así, nos dice primero si appNodo es igual a null, digo diferente de nulo, entonces regresará inorden. Ah, es que estoy aquí mandando llamar a preorden, como lo copié, aquí es inorden. ¿Ah? Eso sucede por andar copiando y pegando. Ahí está el detalle. Entonces aquí era llamar inorden, estaba llamando a preorden. Entonces, ahora sí le voy a volver a correr. Y ahora sí, empieza con D. Ahí está, empieza con D, después la B, después la E, después la A, después la F, después la C y al final la G. Ahora sí estaría completo el inorden. Es que estaba mandando aquí llamar a preorden, pues si no a preorden primero pinta la información y luego después pinta los nodos. ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a hacer una vez el posorden. El posorden supongo que ya están viendo cómo va a ir, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, pero visitar el nodo queda hasta el final. Entonces lo que vamos a hacer es otra vez copiar esto que está aquí. Nada más ahora sí hay que copiarlo bien, ¿verdad? Porque la vez pasada le dejé los mismos nombres. Y esto se va a llamar posorden. Entonces aquí en vez de llamar inorden, pues llamamos a posorden. Y la información que se va a pintar sería hasta el final. Entonces, ahí. Primero visitamos el izquierdo, después el derecho y al último la raíz. De tal forma entonces que cuando vamos aquí a crear árbol, pues igual vamos a volver a hacer esto mismo. Pero en lugar de llamar a inorden, vamos a decir posorden. Y vamos a llamar a posorden con la misma raíz. Le voy a dar correr y pues ahora vamos a tener los tres recorridos conforme está acá. Ahora el posorden sería, empezaría con D, luego después la E, después la B, después la F, la G, la C y al final el A. Entonces vean cómo están los tres recorridos de forma correcta. ¿Todo bien, Beatriz? ¿Con los tres recorridos? Sí, profe, todo bien. Gustavo, ¿todo bien? Todo bien. Fabián, Sí, todo bien. Puebla, Mayra, Todo bien, profe. Jesús Salvador, ¿todo bien? Jesús Salvador. Profe, dice Jesús que está teniendo problemas con su NetBeans. Ok. Bueno, vamos a probar con otro. Voy a colocar aquí otro. Ah, caray, no es. Otro árbol. Entonces vamos a ir, por ejemplo, con este árbol que está acá. Entonces vamos a irnos aquí a crear un árbol 2. ¿Y cómo lo crearíamos? ¿Qué iría primero? La raíz. Primero la raíz, que sería A. Después pregunta que si hay nodo por la izquierda, la respuesta va a ser sí. Colocamos el valor, sería B. Me pregunta si hay nodo por la izquierda, la respuesta va a ser sí. El valor va a ser D.
Me pregunta si hay nodo por la izquierda, le voy a decir que sí. El valor va a ser G. Me pregunta si hay nodo por la izquierda, no. Me pregunta si hay nodo por la derecha, sí. El valor va a ser K. Me pregunta si hay nodo por la izquierda, no. ¿Hay nodo por la derecha? No. Me pregunta si D tiene nodo por la derecha, no. Me pregunta si B tiene nodo por la derecha, no. Me pregunta si A tiene nodo por la derecha, sí. El valor va a ser C. Me pregunta si hay nodo por la izquierda, sí. El valor va a ser E. Me pregunta si hay nodo por la izquierda, sí. El valor va a ser H. Me pregunta si hay nodo por la izquierda, no. ¿Hay nodo por la derecha? No. Me pregunta si E tiene nodo por la derecha, sí. El valor va a ser I. Después me va a preguntar si C tiene nodo, I. Si I tiene nodo por la izquierda, no. I tiene nodo por la derecha, no. C tiene nodo por la derecha, sí. El valor va a ser F. F tiene nodo por la izquierda, no. F tiene nodo por la derecha, sí. El valor va a ser J. J tiene nodo por la izquierda, no. ¿Tiene nodo por la derecha? No. Y ya terminamos. Ahora aquí donde tenemos nuestro escáner que va a estar trabajando con el árbol 1, pues en realidad ahora va a estar trabajando con el árbol número 2. De tal forma que si no nos equivocamos al poner todo el árbol y al crear el árbol en memoria, pues debemos tener los mismos recorridos preorden, inorden y posorden. Si hablamos del preorden, si se fija, primero está la A, después la B, después la D, la G, la K, la C, la E, el H, I, F y J, de tal forma que es correcto. Si nosotros hablamos del inorden, tenemos G, K, D, B, y aquí es el mismo valor, A, H, E, I, C, F y J, que sería el mismo que tenemos nosotros acá ya comprobado. Y en el posorden tenemos a K, a G, a B, a D, a H, a I, a E, a J, a F, a C y a A. Vean que los recorridos son correctos. Profe, Dígame. ¿se puede agregar 2 árboles ahí mismo? O sea, en diferentes árboles. Mira, lo que pasa es que aquí tenemos la cadena 1 crea el árbol este. La cadena 2 crea el árbol este que está aquí. Ah, ok. Entonces, aquí cuando nosotros le decimos public en el constructor árbol binario, en realidad aquí nosotros le estamos diciendo si va a construir el árbol 1 o si va a construir el árbol 2. Ah, ok. Sí, o sea, realmente no, solamente podemos crear un árbol, pero nosotros le podemos decir cómo lo va a crear, si lo queremos crear como esta, que sería el árbol 1, o como este, que sería el árbol 2. Ah, ok. Profe, Dígame. por ejemplo, no podemos como crear las strings de los árboles en la clase crear árbol y ya nada más darle ese parámetro al Sí, constructor. de hecho eso es lo que vamos a hacer. Esto lo vamos a pasar al crear árbol y aquí lo vamos a mandar llamar. Bueno, vamos a mandar como ok. parámetro. Entonces, para hacerlo, lo que sugiere su compañero, que me parece bien, o sea, sí estaba planeado hacer eso. Vamos a quitar estas de aquí. Y lo que vamos a definir aquí será un string. Que va a ser el árbol, ¿no? O la cadena que se va a representar al árbol. Entonces aquí en realidad lo que vamos a poner es la cadena por la cual nosotros vamos a estar utilizando ese árbol. Y en crear árbol, acá, nosotros vamos a crear ahora sí esos dos elementos de árbol, pues obviamente ya no van a ser como privados, sino van a ser como strings. Y aquí vamos a poder mandar llamar tanto el árbol 1 o el árbol 2, que es el que nosotros vamos a estar utilizando.
¿Sale? Entonces quedaría así. Y obviamente si lo corremos aquí, pues debería hacer exactamente lo mismo, ¿no? No debería haber ningún cambio. Ahí está. Entonces ahora sí estamos creando un nuevo árbol binario a partir de todas estas configuraciones que nosotros le estamos dando de si tiene nodo izquierda, derecha y qué valor tiene cada nodo. Profe, ¿cómo dejó el árbol binario? Así. Aquí con el string cadena. Gracias. Profe, ¿en el posorden primero va derecha, izquierda o primero izquierda, derecha? En el posorden primero va izquierda, derecha y al final la raíz. Gracias. Ok, pues podemos crear un árbol 3, que sería este de aquí. El único que va a cambiar es que aquí no vamos a poder ponerle 3.5, le vamos a poder poner un 3, pero no vamos a poder ponerle 3.5. Entonces, ¿cómo quedaría esa configuración en un árbol 3, por ejemplo? Intenten hacerlo ustedes y luego ya después lo hacemos entre todos para ver dónde se equivocaron o si ya les salió bien. ¿Listos? ¿Ya lo construyeron el árbol? Ya, profe. Ya, profe. Owen, ¿ya lo construyó? Ya, profe. A ver, díctemele, Owen, ¿qué le pongo? ¿Qué va primero? Primero va el signo de más, luego va un espacio y le pone 1, después le pone la multiplicación, después le pone 1, después le pone A, después le pone 0, después le pone 1, no, después le pone 0 otra vez, luego le pone B, ¿Eh? no, 1 y luego B, y después le pone 1, después le pone el ese que va ahí antes del 3.5. A ver, aguánteme. ¿Alguien sabe, alguien está de acuerdo conmigo en que Owen se equivocó? Sí. O sea, por aquí en el B debe ir 0, 0. Porque B no tiene ni izquierdo ni derecho. Más por ahí empecé mal.
Perdón. Entonces aquí debe ser 0, 0 porque no tiene izquierdo, no tiene derecho, y luego después un 1 que ya es el de este lado, y luego ya el símbolo de, que no sé cómo sacarlo, a ver, no sé dónde está. Está en el 6, no lo tiene ahí. ¿Control 6? No, Shift. No, pero es que este teclado no tiene ese, aquí en el Shift en el Ampersand. Aquí, Gustavo, tu teclado es americano, ¿no? No, ese, ahí está, ya lo encontré. Y luego, Owen, después de ese símbolo, ¿qué sigue? Va 1, 1, después va a la diagonal, ajá, después va 1, después va C, después va 0, 0, después va 1, después va D, después va 0, 0, y después va 1, después va el 3.5. 3, porque recuerden que no podemos poner 3.5. Bueno, 3. ¿Y luego? 0, 0. Ok, vamos a ver si es cierto. Vamos a ponerle aquí que haga el recorrido con el árbol 3. Run 5. Ya está. Sí funcionan, ¿verdad? Recuerden que podemos quitar las comas si a alguien le molestan, que aparezca toda una sola cadena. Pero sí, así, justo así como nos lo describió Owen, es la forma correcta de definirlos. Obviamente aquí se saltó el de 0, 0, pero en todo lo demás pues ya estaba bien. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque luego cuando uno los crea, por ejemplo, si aquí yo cambio este a un 1, pues seguramente ya cambia la estructura, y cuando yo le dé revisar preorden, inorden y posorden, pues eso ya no da, porque ya es otro árbol diferente. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Alguien tiene dudas? Todo bien, profe. Abraham puso que si se puede regresar al árbol binario, pues ahí estábamos, ¿no? Ah, acá. No sé en qué parte, Pineda. Ah, ok. Entonces, estos son los recorridos que se hacen dentro de árboles, son los más comunes. Obviamente podemos hacer, ¿para qué sirven? Pues para poder encontrar algún elemento, y en vez de pintarlo en la pantalla, pues lo podemos mostrar en el elemento encontrado. Por ejemplo, si yo le digo busca en el árbol binario, busca un número, pues dependiendo del recorrido que yo elija es la forma en lo que lo va a encontrar. Si yo le digo que lo haga con un recorrido de primero vaya revisando el lado izquierdo, porque sé que el número que estoy buscando está hacia el lado izquierdo, pues optimizo el proceso de búsqueda y encuentro el elemento mucho más rápido, ¿sí? Entonces, cuando veamos métodos de búsqueda, ahí nos vamos a dar cuenta que los árboles binarios pues son una herramienta muy buena para poder trabajar con lo que serían las búsquedas. Déjenme ponerle aquí algo. Está en el drive. Está en el drive. ¿Dónde quedó la bolita? Déjenme ver si lo encuentro aquí rápido. Aquí, Perdec, creo que está en Perdec. Sí, aquí está el de árbol de la vez pasada. Por ejemplo, estos árboles que están aquí, nosotros sí lo podríamos generar. Entonces, voy a dejar de tarea, ojo, voy a dejar de tarea como actividades para las prácticas. Aquí, voy a poner aquí. Acá. Tenemos tenemos prácticas de listas, pero no, perdón, para unidad 4. Tenemos las notas de árboles, pero aquí les voy a poner un apartado que va a decir prácticas de árboles,
y les voy a poner diferentes ejercicios. Por ejemplo, lo que ustedes van a tener que hacer es agarrar el código que ya tenemos, que escribimos aquí, que ya hace los 3 recorridos, y en base al que yo les ponga, ustedes van a tener que hacer el árbol, ¿sale? Correrlo y revisar que obviamente esté bien los 3 recorridos, tanto el preorden, el inorden y el posorden. ¿Por qué digo que tienen que revisar? Porque si no revisan, lo que va a suceder es que si aquí alguien se equivoca, aquí sí les va a dar un preorden, sí les va a dar un inorden y sí les va a dar un posorden, pero no les va a dar el correcto, les va a dar uno que no es porque no crearon el árbol de forma correcta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Sí, pero los árboles ya van a estar, son los que hicimos, ¿no? Sí, los árboles, bueno, estos 3 árboles son los que nosotros, con los que ya sabemos cómo hacer los recorridos. Cuando yo les deje, se los voy a dejar de acá, van a ser árboles nuevos, es decir, estos árboles que están acá. Usted va a hacer el recorrido a mano para saber si está bien, porque si no, ¿cómo va a saber que está bien? ¿Sí me doy a entender lo que estoy diciendo? Sí. Es decir, si tú no haces el recorrido a mano, tú puedes asumir que el resultado es correcto. Porque no lo corroboraste, solamente el programa te lo dio. Pero volvemos a lo mismo. Si yo aquí al final, por ejemplo, voy a hacer el cambio aquí, obviamente me va a salir seguramente un error, pero bueno. Supongamos que aquí tenemos un 1 y le doy correr. Esto no funciona. Porque está esperando elementos y no se lo diste. Pero si por algún motivo, supongamos, que tú estabas pensando y aquí en vez de, por ejemplo, la diagonal le pusiste otro valor, por ejemplo, le invertiste. A lo mejor aquí pusiste el 3 y aquí pusiste el símbolo de elevación. Cuando tú lo ejecutes, a ver, ¿dónde le cambié? Cambiar esto porque no sé qué hice. Hasta ahí está bien, ¿va? Así como debería estar, árbol 3. Entonces aquí lo cambio, aquí pongo el símbolo de elevación, por ejemplo. Iba a cambiar el 3, ¿verdad? Aquí el 3 pongo el símbolo de elevación. Y en el símbolo de elevación pongo el número 3. Ni lo puse. A ver si ya me funciona. Aquí run file. O sea, aparentemente sí está, aparentemente funciona. Pero si yo corroboro esto, yo sé que esto está mal. Porque no debe aparecer el 3 aquí. Pero como tú lo construiste mal, pues aparentemente está bien, eso es a lo que me refiero. Tienes que revisar manualmente que los recorridos que te van a salir sean correctos para que pueda contar tu actividad. Si tú me subes una actividad, pero no es correcto ni el preorden, ni el inorden, ni el posorden, pues te lo voy a poner mal porque no corroboraste que estuviera bien. ¿Todo bien? ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Entonces regreso esto a donde estaba porque esto aquí va y aquí va un 3. Ahí está. Entonces esa es la forma. Les voy a dejar ahí unos 2 o 3 ejercicios entonces, para corroborar y otra actividad que va a ser la de subir el proyecto, que sería el programa. Pero el programa sé que lo tienen porque lo hicimos aquí entre todos y si no, pues lo pueden ir haciendo conforme van a ver el video. Pero aparte de hacerlo, hay que revisar con 2 o 3 ejercicios de árboles. ¿Sale? Sale. ¿Nadie tiene duda? ¿Queja, reclamación, objeción? No, profe. ¿Sí grabó Yo estaba en la clase, profe? y cuenta. Sí, la estoy grabando. Denme un minutito.